Muy buenas, novatos del FPV. Nada, aquí publicidad gratis, nada. Aquí lo justo, que estamos en Euskadi y está el IVA que se sube por las nubes, Choin. Nada, en serio, muy buenas a todos. Y nada, esta semana voy a hacer un tutorial de cómo proteger nuestras lipos. Ya sabéis, porfa, si os gusta, darle un like, suscribiros y espero que os sirva de ayuda porque es cómo proteger las lipos, vamos a decir, de una manera low cost, sin tener una impresora 3D, sin tener que andar pidiendo a nadie favores ni nada. Algo que nosotros podemos apañar y la verdad que no sale muy caro y por 10 pavos tenemos para proteger un montón de lipos. Esto yo en su momento lo vi por Instagram a un chaval que tenía también así, estaba empezando a hacer con un dron de carreras y tal, y se lo copié por la cara. Ya le dije, te voy a copiar porque es una cámara de bici, te he pillado y te voy a copiar bien copiado. Y tengo un amigo que es Rocker FPV, os dejo por aquí el Instagram por si queréis seguirle también. Y la verdad que no es que me haya copiado a mí, es que se ha pasado el juego. Es decir, ¿cómo se ha pasado el juego? Bueno, pues yo lo que hacía era en las lipos normales, cogía sin más, le ponía una cámara de bici, pintaba un poco arriba lo que era, pues la capacidad que tenía, la tasa de descarga, sin más, pues por saber un poco, ¿no? ¿Qué lipo era? Bueno, pues él ha llegado os presento la batería Rocker FPV, ¿vale? Esto ya tiene nombre. Entonces, tiene para el balanceador su velcrito, para que no se nos jodan los cables. Y luego está, aparte ya de lo que sería protegida con cámara de bici, pues cinta americana y en este caso no puedo porque en las de Obonic la pegatina viene por dentro, pero por ejemplo él en las de China Hobby Line la pegatina se la ha despegado y se la ha pegado por fuera, o sea, ya es la élite, eso ya es la élite. Entonces nada, la verdad que le agradezco mogollón porque le he dicho a ver si me dejaba copiarle la idea así descarado y hacer un vídeo y me ha dicho que sí y os lo enseño más que nada para que sepáis, pues para los que no tenemos cómo proteger la lipo, porque sí es verdad que los que tienen impresora, que si le hacen un cuerno, que si le hacen una aleta, que si le hacen un protector, yo apañando como puedo. Entonces, no sé si en algún momento caerá una impresora 3D, que es probable, pero no lo sé. De momento es una teoría de la conspiración, pero la verdad que de esta manera podemos proteger bastante bien las baterías y de una manera muy económica. Y no son inmortales, pero bueno, por lo menos algo más protegidas están. Así que nada, yo ahora me hago así chiquitito y empezamos con el vídeo. Venga, va. Bueno chicos, pues empezamos. Ya sabéis, si os gusta, porfa, darle un like si os sirve o si queréis dejar algún comentario, pues estaría encantado de leerlo. Así que empezamos con ello. Lo primero, sobre todo, es pues el material que vamos a usar. Pues lipos, lógicamente, que ya no estén protegidas. Vamos a necesitar una cámara de bici vieja, pinchada, eso ya pues podéis comprar una, lo que tengáis por casa o pedirle a alguien. Vamos a usar cinta americana también, velcros sin pegatina de doble cara, no hace falta que tenga nada porque no nos va a hacer falta. Vamos a utilizar también una pistola de silicona caliente y si no tenéis, incluso con una barrita de silicona, no compréis una pistola, una barrita de silicona, lo que vais a hacer con un mechero os vale. Y lo que sería pegamento Loctite o algún pegamento rápido instantáneo. Una vez que ya tenemos esto, pues lo que tenemos que coger es un poco la medida de la lipo, depende de qué tamaño tenga, pues va a ser una, va a ser otra, coger la medida y cortar un poquito de más. Yo corto bastante de más, vais a ver luego cuando acabo por qué lo corto, pero bueno. El tema para cederlo un poco, porque cuesta, no es imposible, cuesta un poco, pero no es imposible. Si hacéis coincidir lo que son las líneas que trae la cámara con las esquinas, más o menos, flexa bastante, pero si queréis intentar estirarlo, con el mango de cualquier, el mango que tenemos de cualquier alicate, de cualquier tenaza, cualquier cortacables os sirve. Yo uso un cortacables que tengo y la verdad que no hay ningún problema. Y luego es
ir metiendo la goma poco a poco. O sea, no tiréis de un lado ni intentéis tirar entero hacia arriba. Es un poco de una esquina, un poco de otra, un poco de otra. Y poco a poco va subiendo. Es un poco de paciencia y acaba subiendo casi hasta arriba. O sea, no hace falta que lleguéis hasta los cables porque no es necesario, porque luego os voy a enseñar cómo podéis tapar la parte de arriba, cómo la podéis proteger. Y como veis lo que sobra, pues yo lo recorto. Y ese mismo recorte, más o menos, que si te queda de un tamaño parecido a lo que es la parte de arriba y la parte de abajo que hemos dejado hueco, pues se puede meter por debajo de lo que sería la goma para intentar hacer pues una protección por las dos caras. La parte de abajo la hago ya, la parte de arriba la hago ya al final, ¿vale? Con el velcro pues lo mismo, usamos el del pelo para la parte de los cables para que no corramos riesgos de que se pueda arrancar el cable o se pueda dañar los cables, por evitar riesgos innecesarios. Y cortamos, pues cogemos una medida, como veis ahí, de hasta donde más o menos vais a poner el otro velcro. Una vez que ya hemos cogido la medida, vemos pues eso, con lo que es el balanceador, intentar contar más o menos con que lo vais a agarrar, y ya lo que haremos aquí es poner la pistola a calentar en este caso, ¿vale? De mientras se va calentando, lo que podemos seguir haciendo es empezar a envolver la lipo con la cinta americana. Yo aquí en este caso primero lo que hago es le pongo por una parte de la cara, y en caso de que pudieseis ponerle la pegatina se la podéis poner ya o más adelante. Yo en este caso ya vais a ver al final del vídeo que se lo escribo a boli y ya está. O sea, el día que tengamos patrocinio y tengamos colaboraciones ya será otra cosa, pero de momento es lo que hay, así que con esto tiramos. Vale, para pegar el velcro. La cosa del velcro es que encima de lo que sería la cámara no pega, ¿vale? Directamente. Y aparte si ponéis lo que es el pegamento del Loctite, se os va a quedar una mancha blanca, va a quedar un poco feo. Entonces, Rocker FPV recomienda un pegote de silicona y como veis ahí, yo bueno, le enfrío con un cacho de goma, cuando se enfría de la goma se despega. Simplemente es para que en esa silicona le pongáis el Loctite y haga como de separador entre lo que es la goma, ¿vale? Y lo que es el velcro. Cuando ya le pongáis el Loctite, pues a hacerle un poquito de presión, poneros algo en la mano porque si no os vais a pegar toda la mano y es un Cristo, luego os podéis quemar y bueno, que andéis con ojo, no os cuento nada, que esto parece bricomanía. Y una vez que ya lo tenemos, pues yo aquí ya por ejemplo le puse lo que es la parte de arriba de la goma, ¿vale? Cubrí la parte superior por donde sale el cable balanceador y el XT60, y una vez que ya tenía hecho eso, pues empezar a proteger con más cinta americana por todos lados ya. Primero hice otra en vertical por el lado que me faltaba, desde lo que es justo la parte de arriba, ¿vale? Donde había puesto ya el cachito ese, y luego pues ir rodeando alrededor de la lipo para que no quede nada sin cinta americana, para que quede todo bastante protegido. Al final ya veis que tampoco es nada del otro mundo, es un poquito de tener detalle y que quede un poco fino la cosa, o sea, es irle dando la vuelta y luego ir dejándolo bastante tenso pues para que quede bien. Una vez que ya tenemos hecho lo que son las partes, por así decir, el lado vertical, pues ya hago en plan en horizontal para darle otra capa más. O sea, no es por nada del otro mundo. Y una vez que hemos llegado a este paso, pues nada, ya como veis ahí el velcro queda justo a ras y ya solo nos quedaría pues las horizontales. Una vez que hacemos las horizontales, como veis, pues es simplemente ya al gusto de cómo lo queréis dejar, poner o hacer, ¿vale? Luego ya simplemente tenéis en dónde escoger lo que vais a poner o dónde vais a poner el otro cachito de velcro, que para este simplemente ya con silicona ya agarra, ¿vale? Una vez que ya lo tenéis encima de la lipo,
entre la lipo, o sea, entre la cinta americana, perdón, y lo que sería la tela, la silicona agarra. Que no tenéis pistola, pues darle un poquito de loctite y con eso ya sería más que suficiente. En lo que yo se calentaba lo que era la pistola, cogí y volví a poner ya en la lipo, pues qué modelo era, para que no se me olvide, porque al final como uso de 1500 y 1300, pues puse lo que era con permanente blanco y ya veis que la verdad que queda muy bien. Es algo que siempre andamos ahí con el cable balanceador, que si para adelante, que si para atrás, que si esto, que si lo otro. Y es algo que joder, parece que no, pero es bastante curioso cómo queda y queda bastante protegida. Así que nada, chicos, ya sabéis, si queréis Lipo Rocker FPV, no os cuesta nada, es un momento y la verdad que ya veis cómo queda muy bien, queda bastante protegida y oye, evitáis riesgos de cuántos hemos dado con la hélice al balanceador, porque se nos ha soltado, porque tal, porque no sé cuánto. La verdad que es un puntazo y como he dicho al principio, mi amigo Roca FPV se ha pasado el juego, así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente.